Esto es Fuera de Órbita. 221-508-2447 es nuestra línea de WhatsApp. Ahí se comunican Así con parece, nosotros. Sobre todo quienes nos escuchan por radio, porque quienes nos ven por streaming suelen comentar, ¿no? Dejar algún comentario en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Antes de saludar a nuestra querida columnista que está acá presente en el estudio, hay dos personas que son muy buenas haciendo radio y streaming por su forma de ser dúo, que son Rial y Viviana Canosa. No te la tengo esa. Salvando, escúchame, amiga no sé querida, de qué me estás hablando. con las pinzas, con las pinzas. Solo la estructura de cómo dialogan y cómo hacen el programa. Sí. Hay uno que lleva la delantera y que es el que conduce, y hay otra que tira la frase que acompaña en el espacio perfecto que deja Rial, como ya coreografiado. No me la vi venir a esta. No te la Del viste otro lado, venir, ¿alguien se la vio venir? Pero de la estructura, tomar ¿Y la vos estructura. querés que nos parezcamos a ella? En lo absoluto, Ah. aunque ella saque turno con la colorista. Ah, buenísimo. Pero bueno, no. Sí, es un dato, un aporte. Me sorprendió el comentario, la verdad. Sí, te pero tomó por sorpresa. La verdad que también hay que decir que el día que no me sorprendas, ese será un día muy triste para toda la humanidad, así que adelante. A lo importante, amiga. Bueno, ahora sí, vamos a saludarla a ella con fuertes aplausos. Como cada jueves está con nosotros nuestra querida amiga Lucía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos, Bienvenida. militante, comunicadora, militante en Hijos La Plata. Ujú. ¿Cómo estás, Lucía? Bueno, bien, estamos muy bien. No sé si estaría en el programa de Real y Canosa. No, la estructura. Sí, el sí, concepto sí, de sí. cómo laburan. Porque nada. no, además está con Real sí, Fantino con también Real ahí. sí, pero Y doman. es Está raro, durísimo. No, sí. Tremendo. Es la liga de la Sí, injusticia, sí, pero no sí. importa. es complejo. No sé si estos temas también les interesarían, pero bueno. No formarían parte de la agenda No seguramente. sé, no, Real es un tipo que es muy lúcido, ¿vale? Políticamente. Yo lo vengo siguiendo hace rato, pero bueno, no sé en ese formato, capaz que... Claro. Pasa que no lo acompaña mucho El contexto, y claro. su pasado por ahí, quizás. De su rubro anterior. Claro. el rubro. Bueno, Claro. pero no hay que ser prejuiciosos, No, ¿viste? No soy prejuicioso. Pero bueno, por ahí es verdad, respecto a lo que vos decías, más que nada, que hay algo en la gente que viene de la tele y sobre todo de hacer espectáculos o cuestiones así, que es más como tienen más cancha en capturar la Sí, atención. y en los eslogans. Claro. Pero qué manera de Eso hacer seguro. eslogan en el aire, Eso te- por ahí favor. te banco y te entiendo que te hayas De quedado- titular, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de cosas A lo importantes. nuestro. Sí. Sí, porque bueno, este gobierno lamentablemente cada semana nos da una novedad en materia de retrocesos, ¿no? En derechos humanos, y en este caso es una novedad, la verdad que muy grave, ¿no? Porque más de 40 años de democracia, desde el 83 para acá, es por la primera vez que hay un ministro de defensa militar, ¿no? De trayectoria militar. Él es Carlos Presti, teniente coronel. Y estuve revisando las leyes porque, bueno, había algunos argumentos circulando respecto de la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia nacional, que son las tres que refieren como a la temática del rol de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. Y es cierto que ninguna dice textualmente que esos puestos tienen que ser ocupados por un civil, pero todo el encuadre del planteo de las leyes es claramente post-dictadura, ¿no? Son leyes, de hecho, aparte la primera, la de defensa es del 88, la de seguridad interior del 91 y la ley de inteligencia es del 2001, ¿no? Como que todas responden a coyunturas que fue habiendo respecto de cómo limitar la acción de las Fuerzas Armadas en la construcción democrática. Y sí hay un consenso político. Hubo hasta acá un consenso político de que ese lugar, justamente un lugar tan sensible como el Ministerio de Defensa, que es el que tiene a su cargo todas las Fuerzas Armadas del país, en el contexto de la postdictadura no correspondía que estuviera ocupado por alguien de la propia fuerza militar, ¿no? Digo porque, bueno, no solo, por supuesto, nosotros tenemos presente la dictadura, la última, del 76 al 83, pero Argentina tiene una larga trayectoria de golpes de Estado desde el 30 para acá, que se alternaron con los gobiernos democráticos.
y una larga historia represiva, ¿no? Y esta idea de que los propios militares se pensaban como un partido del poder, ¿no? Y bueno, y tomaban el poder, no se sometían democráticamente a elecciones, sino que tomaban el poder por la fuerza. Entonces, es un consenso que tiene que ver con lo que ocurrió en la última dictadura, pero también con toda una historia en nuestro país. Entonces, es grave, ¿no? El otro día escuchaba a Mario Santucho, también hijo del Mario Roberto, el dirigente del PRTERP, que es es sociólogo y es un intelectual que está todo el tiempo reflexionando, ¿no?, sobre la realidad política, y él hablaba de una idea como de posdemocracia, ¿no? Y lo decía en el sentido de cuántos límites se van corriendo de lo que fueron los consensos y los acuerdos democráticos. Y bueno, creo que este es uno de los más graves, ¿no? Porque, bueno, por todo lo que implica. Porque aparte, no quiero acá ser cuidadosa y no hacer un juicio por la afiliación, porque eso sería contradictorio, ¿no?, con lo que pensamos que las personas tenemos la posibilidad de construir nuestro propio destino. Pero sí decir que Carlos Presti es hijo de Roque Carlos Alberto Presti, que fue un represor que murió impune en el año 1993, que tiene mucho que ver con la ciudad de La Plata, porque fue el jefe del Regimiento de Infantería 7 de nuestra ciudad, que tuvo a su cargo, por ejemplo, acciones tales como los secuestros de la Noche de los Lápices, el ataque a la casa de Mariani Teruggi, ¿no?, que el 24 de noviembre, el lunes pasado, se cumplieron 49 años. Estuvo Martín Coan, entre paréntesis. Recomiendo un montón las palabras de Coan reflexionando sobre las memorias en disputa. La cobertura la hizo Radio Futura, una radio amiga, así que sí, claro, pueden buscar ahí en la página. 575, gran radio, obvio. Interesantísimo la conversación con Coan y la reflexión sobre la memoria de las nuevas generaciones, ¿no? Estos temas que también acá conversamos mucho. Entonces, Roque Carlos Alberto Presti además reconoció en el juicio 450 que sí, que efectivamente él obedeció la orden de detener personas en el contexto de la dictadura. Él asume ese lugar en el Regimiento 7 unos 2 meses antes de la dictadura del 24 de marzo del 76. Pero bueno, año 93 no llegó a haber juicios por crímenes de lesa humanidad, no llegó a ser juzgado, exacto, murió impune. Y lo que sí le podemos recriminar a su hijo, Carlos Presti, es que asumiendo un lugar en el contexto de un gobierno democrático, debió haberse expresado en algún momento de su trayectoria contra los crímenes de lesa humanidad en general, y también, ¿por qué no en particular, contra aquellos que habría cometido su padre, ¿no? Exactamente. Porque tampoco es destino, ¿no? Tenemos el ejemplo de Historias Desobedientes, esta organización que agrupa hijos de represores, hijos e hijas, que justamente se posicionan desde ese lugar, desde un lugar crítico, ¿no?, que repudian las trayectorias de sus padres, reniegan de eso, y en algunos casos, algunos hasta se han sacado el apellido, ¿no? Exactamente. Entonces, mínimamente que Carlos Presti, que va a ser el ministro de Defensa de una democracia, se expresara en ese sentido. Si hubiera expresado o se expresara ahora en ese sentido, sería importante, ¿no?, para también traer tranquilidad. Es verdad eso que decís, me quedé pensando en esta categoría de posdemocracia, cómo se van corriendo los límites, porque ese es un límite que se ha corrido, en el sentido de que en otro momento la sociedad toda, no solo un sector de la sociedad, que es la militancia, que es quienes quedan sosteniendo las causas de derechos humanos y demás, sino que, toda la sociedad se hubiese exigido que, bueno, quizás no ni siquiera estuviese pasando esto, ¿no? Si hubiese una sociedad movilizada, pero hubiese exigido que se pronunciara. Bueno, pero a tal punto sentido. Esto es así, que recién investigando un poco qué se había dicho sobre el tema, lo vi a Eduardo Feynman, el mismísimo, diciendo que por ahí sería apropiado que Presti renuncie
a su cargo militar. Él es teniente coronel, es el máximo escalafón al que se puede acceder, porque bueno, ya completó su carrera, Claro. y sería un gesto, ¿no? Digo, hasta Feynman lo está mencionando. Él decía que entre el ámbito castrense esto se comentaba como una buena salida, ¿no? Respecto de este cuestionamiento. Entonces, bueno, digo, evidentemente ese consenso democrático Persiste, persiste, algún modo. ¿no? Todos lo estamos leyendo. Hay algún ruido. claro, tufillo, algo que no nos convence, ¿no? Bueno, más Qué nos buena va a palabra, pasar. tufillo, por favor. Es buenísima. Más nos va a pasar ahora cuando lo veamos a Carlos Presti en Neura, que después hablamos un poquito de Neura y otros streamings Dale. en este formato canchero novedoso, Mm. pero que remixan ideas que son muy antiguas. Fíjense, escúchenlo hablar, vean la actitud. Incorporaciones de distintos sistemas de armamento y demás. ¿Cuáles son las prioridades que vos como jefe del ejército tenés a la hora de decidir, o cuál es el criterio que utilizás para priorizar los distintos sistemas? Y hoy, ¿cuál es tu orden de prioridades? Vengo, como les decía también a todo el ejército, cuando he tenido videoconferencias con todo el ejército, vengo del ejército del interior y conozco perfectamente las necesidades de cada unidad, de cada gran unidad. Así que esas prioridades las he plasmado en distintos proyectos que tiene el ejército argentino. Proyectos como, por ejemplo, vehículos blindados a rueda de 8x8, helicópteros medianos. Con respecto a blindados, el ejército, si bien tiene pensada una organización que es la Brigada 10, no tiene el material todavía. Esa es una de las prioridades también del ministro mira. Petri, del Ministerio de Defensa y mía también, de poder adquirir una familia de vehículos blindados 8x8 para 8x8. poder tener una brigada blindada a rueda. Claro, eso es para las fuerzas de despliegue Primera rápido. necesidad. Eso para la fuerza de despliegue rápido, que actuaría integrándose con los comandos y con los paracaidistas Ok. y con los asaltos aéreos. Tema adquisiciones e incorporaciones. Bueno, En o la- sea, en algún la del día a día de la lineamiento gente. político de las estrategias de defensa nacional, que ese es su rol, ¿no? La defensa nacional, es el ministro de Defensa Nacional, de las hipótesis de conflicto, de cómo resguardar la paz en nuestro país. ¿Alguna reflexión acerca de algo que tenga alguna resonancia con lo democrático? Nada, absolutamente ¿no? nada. Equipamiento, despliegue rápido, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo? Entonces digo, si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un militar, ¿no? Sí, yo me lo aguanté y lo hiciste vos. Estuviste bien. Sí. Entonces, digo, de ahí, ¿no? La preocupación por esta decisión que no viene más que a profundizar lo que ya venimos diciendo, chicos. Nosotros las últimas semanas lo vimos con la escalada de impunidad en los juicios de lesa, Terrible. la medida de la Corte respecto de el Indio Castillo. Bueno, nada, Villarroel lo dijo con pelos y señales desde antes de asumir, incluso desde la campaña. Milei en esta cosa de que siempre está al borde del desquicio y que todo resulta muy absurdo, pareciera, ¿no? que no estaría entendiendo, pero bueno, esta designación la pone él, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una dirección que cada vez se vuelve más clara y que la verdad es que a mí me causa mucha preocupación, nos causa mucha preocupación a los organismos de derechos humanos, porque hay toda una historia de una construcción en el sentido de la defensa de los derechos y garantías, de acuerdos de funcionamiento, digamos, sobre todo en materia de seguridad y de defensa, que son dos cuestiones muy delicadas, y que además no nos tranquiliza que la ministra que fue designada Malovecchio, creo que es el apellido, en seguridad, el propio comunicado de presidencia la destaca como una clara referente de la doctrina Bullrich, ¿no? En materia de seguridad.
La doctrina Bullrich es la doctrina Chocobar, No, sí. ¿no? La doctrina Es, Chocobar, no voy a la tirar doctrina ningún represiva. gendarme por la ventana. Es discutir que a Pablo Grillo en realidad cabeció la... ¿no? Sí, es reventar jubilados todos los miércoles. Claro, viene de antes, ¿no? Es decir que Santiago Maldonado se ahogó. Entonces, digo, bueno, y tiene mucha trayectoria para atrás, pero en materia de seguridad, todo esto. El modelo represivo se va reforzando, ¿no? Y bueno, y eso nos tiene que encender las alertas. Desde Totalmente. Hijos sacamos un comunicado. Sí. Que quiero por ahí, no es muy largo. Compartirlo. Si les parece, Sí. lo compartimos. Es gravísimo, realmente. Bueno, esto que decías también, ¿no? Que hasta el propio Eduardo Feynman, que sabemos que obviamente está en las antípodas ideológicas nuestras, esté haciendo referencia a eso, quiere decir que sí, que es una fuerte violación a los consensos democráticos, digo, ¿no? Más allá de lo que pueda estar en las leyes, de lo que pueda figurar, bueno, es muy, pero muy grave lo que está ocurriendo, sobre todo porque es el primer militar en asumir ese cargo desde la democracia, pero además con el pasado familiar, digo que está bien, está bien la aclaración que haces respecto a eso, pero digo, es importante, si uno va a ocupar ese cargo en el marco de una democracia, expresarte de algún modo, ¿no? Que es lo que no ha ocurrido, porque no es solo un gobierno negacionista, sino que sabemos que es un gobierno que inclusive ha avalado a la dictadura militar, en más de una ocasión ha tenido discursos en ese sentido. Así que es muy grave, es como la consolidación, ¿no? Como que no solo se queda en palabras, ¿no? Las barbaridades que hemos escuchado, sino que también hay acciones en ese sentido, ¿no? Y que no es solo el Poder Judicial el que da mensajes, ¿no? Sino que también el Ejecutivo en simultáneo actúa en consecuencia. 23 ministros de defensa hubo desde el 83 para acá, una sola mujer, Nilda Garré, claro, y un solo militar, Carlos Presti. Si les parece, les leo el comunicado que sacamos desde Hijos. Dice, la organización Hijos Regional La Plata expresa su más enérgico repudio a la designación del actual ministro de Defensa, Carlos Presti. Esta decisión del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel rompe un consenso democrático fundamental respecto a la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Es un verdadero retroceso en los consensos democráticos construidos durante más de 4 décadas, en las que el pueblo argentino sostuvo con firmeza los principios de memoria, verdad y justicia. La presencia de un militar al frente del Ministerio de Defensa implica un mensaje político profundamente regresivo que habilita discursos negacionistas, legitima lógicas autoritarias y abre la puerta a prácticas represivas sobre la vida civil. Constituye un hecho de extrema gravedad institucional, histórica y ética. En un país marcado por las heridas abiertas del terrorismo de Estado, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas por las Fuerzas Armadas, esta designación resulta una afrenta a las víctimas, a sus familias, a los organismos de derechos humanos y a toda la sociedad argentina que ha luchado durante décadas para sostener una democracia con controles civiles, límites claros al poder militar y políticas públicas de memoria activa. Advertimos que este nombramiento puede habilitar derivas represivas, retrocesos en materia de derechos y un grave debilitamiento de las políticas democráticas que tanto costó construir. Desde Hijos reafirmamos que no habrá reconciliación con la impunidad, que la memoria es un ejercicio vivo y colectivo y que los intentos de retroceder en las garantías democráticas y en la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil nos encontrarán siempre organizados, movilizados y en resistencia. Rechazamos esta designación y llamamos a toda la sociedad a mantenerse alerta, defender todo lo logrado, en materia de derechos humanos y decir, como nos enseñaron las madres, ni un paso atrás. Muy bien. El comunicado entonces de Hijos La Plata, en respuesta a esta designación de un nuevo ministro de Defensa, el primer militar en la historia de la democracia argentina, ¿no? Algo muy,
muy grave que está pasando ahora y que se suma, bueno, a lo que decías, ¿no? A estas cuestiones que venimos enumerando también, que resultan muy alarmantes en relación a la justicia, garantizando impunidad a represores, bueno, todo lo que venimos hablando, que eso, no solo el gobierno, no solo son palabras alarmantes, ¿no? Al principio era muy... nos provocaba, realmente nos preocupaba muchísimo lo que se decía a nivel discursivo, pero ahora hay hechos concretos que tienen que ver con esto, ¿no? Con garantizar la impunidad y con ir corriendo cada vez más los consensos democráticos, lo cual es muy grave porque es lo que tenemos que estar atentos. Y oportunamente, digo, cuando se está preparando para el año que viene un debate fuertísimo sobre la reforma laboral, la reforma previsional, ¿no? Digo, hay que como vincular también estas cuestiones. Sabemos que se plantean temas que van a generar resistencia, movilización, ¿no? Ojalá. Y por otro lado se refuerza un esquema represivo. potencialmente represivo, ¿no? Entonces, digo, esta película ya la vimos. Yo, con mi corta edad, ya la vi 3 veces. Ya la viste 3 veces. Total. Sí, claro que sí. Así que, tratemos de cambiar ese guión. Re. Sí. Bueno, Clarísimo, Lucía. Lu. Sí, siempre medio que decimos, al menos yo digo lo mismo, como que siento que este gobierno ha corrido más los límites y que quizás también está la sociedad un poco más anestesiada o con mayores preocupaciones que tienen que ver con lo económico seguramente. Otras cuestiones que están pasando que son terribles, cuando el Estado se retira, aparecen problemáticas cada vez más graves y no hay quien pueda entonces ayudar y sostener eso, pero está muy callada la calle realmente. O sea, el macrismo intentó hacerlo con el 2x1, lo hablamos siempre, y la respuesta social fue enorme, con una movilización gigante en aquel entonces, y tuvieron que frenar, ¿no? Con esa iniciativa, y sin embargo ahora nos cuesta mucho más. Nos mucho cuesta, más. pero bueno, también nuestro compromiso es señalar, ¿no? Alertar, insistir, decirlo y apostar a que estas voces sean escuchadas, ¿no? Y a que esto... todavía no hubo una medida concreta de liberación a los genocidas, por ejemplo. Habría que ver qué respuesta habría si eso sucede, ¿no? Hasta ahora, esto es una designación. Tampoco hay ninguna medida concreta que este nuevo ministro haya tomado. Son alertas, ¿no? Que vamos señalando, que vamos marcando, y que por ahí también las nuevas generaciones, no sé no terminan de comprender saben, la ¿no? gravedad, ¿no? Claro, a La gravedad de veces esto. me parece que por ahí uno se enoja o cree, pero ¿cómo puede ser? Por ahí hay más ignorancia de la que suponemos y capaz que hay que volver a contar más veces las cosas. Sí. Y una cosa que a nosotros, a los organismos en general no nos gusta, a los hijos tampoco nos gusta, que es volver sobre la dimensión más cruel, ¿no? Más horrorosa. Más dolorosa también. Más claro. Y probablemente en algunos contextos y en algunas conversaciones haya que volver a poner esto en juego, porque si no parece que estamos hablando de Boca River, y no, la verdad que Total. no, o de Gimnasia y Estudiantes, para situarlo en la ciudad de La Plata. No, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, ¿no? Que justamente se llaman así porque además de dañar a unas personas en particular, nos dañan a todos como humanidad. Si hay que volver a contarlo, tendremos que volver a contarlo, pero esto lo tenemos que poder dimensionar. Sí. Como siempre decimos, por lo que ya pasó, pero por lo que en este presente significa, ¿no? Esto, designar el Ministerio de Defensa a un militar. Sí. Lucía, Gracias. muchísimas gracias A por ustedes, siempre. haber pasado por Fuera de Órbita. Son 5 los minutos que faltan para las 18. Vamos a agradecerle al equipo que hoy, la verdad, lo ha dado todo. A Tayel Tomasini, que está en los controles sonoros en esta oportunidad. A Pluma Pan, que está en los controles visuales. Gracias, Plumi. Gracias, Dúo. Gracias, Eva. Gracias, Vic. Se viene Odisea Cósmica con Edu Zapata. Sí, y claro. gran equipo. Vic, Seba se queda.
Así que, bueno, buen programa para nuestros queridos compañeros. A Le nosotros agradecemos nos toca. nuevamente a Lucía García, que ha estado con nosotros acá. Muchas gracias, Lu. Y nos reencontramos mañana. Bueno, ¿Cómo? ¿vos querés contarle a la audiencia que mañana no vas a estar? Ay, me había olvidado, amiga. Sí, mañana no estoy. Listo. Eso era todo lo que había para Sí, decir. gracias, gente. Mañana entonces, sin Fran Formica este programa, pero lo vamos a sacar adelante de todas maneras, Ah, así que escuchame por una favor cosa. no nos fallen. Escuchame A una las cosa. Se 4 de reirán un la poco tarde menos. los esperamos. Mira, ahí está, se fue. Gente, Pará. muchas gracias. Adiós, Me adiós, chau, fui. chau.